Jesús, tú eres o has sido por lo menos psicólogo clínico, es decir, que tú has visto pacientes, Así es. te han consultado y has ayudado a personas. Además, como nos conocemos, sé que te has dedicado al tratamiento de la ansiedad. Sin embargo, llevas una carrera como escritor, ensayista, y yo creo que has pasado del tratamiento de una condición que dificulta la vida a muchas personas a explorar en tus libros no cómo se resuelve eso, sino en general cómo podemos vivir mejor, llevar mejores vidas. Entonces, ¿cuál fue la transición de tratar un mal, una condición que te impide vivir bien, a explorar cuáles son las claves para tener una vida, no voy a decir feliz, pero sí por lo menos más plena? Sí, la verdad es que si tuviera la respuesta a esa pregunta escribiría un libro sobre esto, ¿Otro más? porque porque creo que ayudaría mucho a mí en primer lugar y quizá a alguna otra persona. ¿Por qué uno hace las cosas que hace? Pues yo no soy capaz de encontrar una respuesta clara, pero yo creo que en el fondo, yo recuerdo una cosa muy bonita que me dijo Alberto Corazón, que tuve el honor de que prologara uno de mis libros. Él me dijo un día: ¿por qué crees que los pintores seguimos pintando? Y yo digo: pues no tengo la menor idea. Y me dijo: porque nunca acabamos de hacer el cuadro que queremos. Uh-huh. Entonces yo creo que no me gusta llamarlo insatisfacción, pero hay algo en nosotros que de alguna manera nos lleva, y en ese llevar probablemente vamos saltando de unos espacios a otros intentando completar un puzzle que inevitablemente nunca vamos a completar. Pero entonces es un movimiento a veces sutil, porque si lo ves desde una perspectiva amplia, a veces parece un salto como muy brusco, ¿no? Pero en el año a año, en el mes a mes y en el día a día es como muy sutil, pero te va llevando. O sea, yo creo que eso es una clave, ahora que hablamos de bienestar o hablamos de plenitud, creo que es una clave importante, ¿no? Te va llevando, dejarse llevar, por tanto, ¿no? Uh-huh. Perdona que utilice la etiqueta, pero cuando pienso en tu obra y en los temas que tú abordas, me viene a la cabeza dónde pondría los libros de Jesús Alcoba. En desarrollo personal. ¿Estás a gusto con esa etiqueta? ¿Te parece que se queda corta? ¿Crees que clasificaría bien el leitmotiv de tu investigación, de tu producción? Bueno, mi obra, que yo no la llamaría obra, empezando por ahí, o sea, que decir, son cosas que he ido haciendo, pero yo creo que en el fondo mi obra, si se pudiera llamar así, o sea, en el fondo es una obra sobre el ser humano. Desarrollo personal es una manera de decir que las personas podemos evolucionar, podemos cambiar, podemos crecer, pero yo ni siquiera creo que vaya sobre esto. Yo creo que va, o sea, yo he sentido desde que me recuerdo con conciencia una enorme fascinación por el ser humano, por sus procesos internos, por sus triunfos, por sus flaquezas. Yo creo que en el fondo es una obra sobre el ser humano en la cual voy intentando, no sé por decir, tapar huecos o recoger flores, o sea, cada uno probablemente pondría una metáfora aquí, y en algunos casos me he acercado más a lo que sería el desarrollo personal, y en otros casos pues me he acercado más a por qué hay cosas que nos emocionan y otras no, o cómo funciona el interior de nuestra mente, en un deseo a veces de desentrañar claves que como yo mismo no las conozco y me interrogan y me inquietan, pues por esclarecerme yo mismo a lo mejor, ¿no? Por esclarecerte, pero pensando que conociendo podemos aplicar y por tanto mejorar. Es decir, el impulso de tu trabajo de investigación es descriptivo, conocer, esclarecer lo que está pasando, o también hay un deseo de, a partir de ese esclarecimiento, extraer esas claves que, aplicadas, pueden ayudar a que tengas una experiencia de vida mejor, más plena. Yo creo que lo primero existió antes que lo segundo. Entonces queda así como en orden, ¿no? Lo primero, lo Uh-huh. segundo, lo segundo. Lo que quiero decir es que la inquietud que yo tengo por desentrañar cómo funciona el ser humano fue mi primera fascinación, fue como mi primer amor. Luego descubrí, claro, en un momento de tu vida descubres que todo esto, ¿no? O sea, que te puede ir bien, que te puede ir mal, que puedes mejorar, que puedes no mejorar. Esto no se te ocurre cuando tienes 16, 17, 21, 23 y 20 largos, ¿no? Porque simplemente vives la vida con eso que llaman o llamamos o llamo la mirada de inmortalidad, ¿no? Esta idea de que no te vas a morir nunca. Entonces yo en esa época estoy como muy fascinado por el ser humano,
me interesa saber, ¿no? Tiempo más tarde, es la primera vez que lo formulo así, pero tiempo más tarde me doy cuenta, ¿no? De que en la vida te puede ir bien, te puede ir mal, puedes mejorar, puedes no irte tan bien, y entonces probablemente alguna chispa ocurre dentro de mi cabeza y tiempo más tarde, porque ni siquiera fue ahí, me doy cuenta de que algunas de las cosas que yo estoy descubriendo me pueden valer a mí o a otras personas como para, llámese avanzar, llámese subir, llámese desarrollarse, crecer, cada uno tiene una palabra para eso. ¿Dirías que los seres humanos podemos cambiar o cambiar es demasiado ambicioso y nos conformaríamos con aprender? Yo creo que esto afortunadamente está ya demostrado por la ciencia. Hay un estudio en concreto que lo demuestra de manera, vamos, incuestionable. Los seres humanos cambiamos. O sea, otra cosa es si podemos cambiar cuando queremos cambiar. Esta es otra pregunta que es diferente. Pero cambiamos, vamos, se han hecho estudios. En una década la gente cambia de gustos musicales, de amigos, a veces de trabajo, incluso de valores. Esto se ha estudiado. En una década. Imagínate cuántas décadas tiene la vida de un ser humano, ¿no? Entonces los seres humanos cambiamos. Queramos, no queramos, como sea, cambiamos. A veces intencionalmente, a veces como consecuencia de... Por tanto, eso es un hecho, cambiamos. Ahora, ¿cómo cambio yo cuando yo quiero cambiar? Cuando yo quiero meramente cambiar el trabajo. Esto ya es una pregunta que es menos clara, es más confusa. No la pregunta, la respuesta. ¿Crees que el dolor o la evitación del dolor es un motivador de cambio más poderoso que la búsqueda de la satisfacción o del placer o de la mejora? Yo creo que esto está escrito, creo que Kahneman dijo algo sobre esto, es decir, intentamos evitar pérdidas antes que obtener beneficios. Creo que evitar el dolor y buscar la sanación, a mí esa no es una palabra que me guste mucho, pero creo que evitar el dolor y una vez que ya el dolor ha llegado, quitárselo, resolverlo, solucionarlo, creo que ambas cosas movilizan muchísimo al ser humano. Sí. Es que retomo este concepto bonito de mirada de inmortalidad. Claro, resulta que esto lleva encerrado ese gran problema de que cuando comprendes que eres mortal, es decir, te enfrentas al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento de seres queridos o al tuyo propio, entonces quizá eso te espolea a empezar a buscar, a preguntarte otras cosas y a buscar otro tipo de respuestas, porque acabas de comprender que eres mortal, que vas a pasar, que el tiempo es finito. Inevitablemente. Y yo creo que esos son los nombres que se le dan, ¿no? Pues la crisis de los 40, la crisis de no sé qué. Ese momento de la vida en el cual tú ya tienes suficiente capacidad como para tomar tu vida hasta donde ha llegado y hacer un paquetito y ver más o menos cómo ha ido, y dices, espérate un momento, es que a lo mejor yo puedo hacer algo para, o me gustaría hacer. Eso por una parte. Y luego por otra parte, pues toda la, no sé cómo llamarlo, toda la literatura, la investigación que se ha hecho sobre esto del crecimiento, el desarrollo y todo esto, ¿no? Sin embargo, tus fuentes, leyendo tus libros, no bebes tanto de las fuentes antiguas. Hoy en día está muy de moda el estoicismo. En tiempos a lo mejor difíciles o aparentemente, la gente tiene que aprender a cómo resignarse o aceptar las cosas. En tu obra yo no he visto tanta referencia a Séneca o a Sócrates, digamos a la antigüedad, y sin embargo sí he visto un deseo claro de respaldar con estudios recientes, con investigación científica, académica, las conclusiones a las que tú llegas o los esclarecimientos que tú pones sobre papel. Bueno, eso es lo que uno hace cuando no confía demasiado en lo que piensa o en lo que quiere decir, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un necesario acto de humildad. Tú tienes ideas, formulas, principios o lo que sea, y esa duda que tú tienes la tienes que respaldar con algo. Y en mi caso, pues he bebido en la ciencia, ¿no? Que es probablemente uno de los lugares más sólidos en los cuales uno puede asentar sus pensamientos. Y ese es, en definitiva, el principio de la argumentación científica. Es decir, tú intentas esclarecer algo o intentas mostrar, ilustrar, demostrar algo, y yo creo que ese es uno de los grandes sitios, ¿no? Yo si vuelvo a mis libros, si vuelvo al primero de mis libros, yo probablemente quitaría las 20 primeras páginas, porque son una especie como de disclaimer de, ojo, que lo que voy a decir aquí, tenga usted presente que no es todo, no está completo, probablemente haya cosas que, o sea, como que te proteges. Y yo creo que el camino del escritor, o yo lo veo así, es un camino de intentar desprotegerse,
y de intentar dejar aflorar realmente lo que uno con mayor o menor luz ha ido encontrando, ¿no? Yo creo que ese soporte, yo me encuentro más cómodo cuando me dejo atrás un poco estas muletas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo, me han servido indudablemente, pero creo que llega un momento que tienes que confiar en tu propio pensamiento. ¿La vida plena es una vida basada en un propósito? Yo creo que el tuyo está bastante claro, o por lo menos en la parte que te conozco y de la que estamos hablando actualmente en la conversación, que es este esclarecimiento del ser humano, de lo que nos pasa, en nuestra conducta. Eso es un propósito que a ti te mueve, tu producción intelectual va por ahí. Tú lo has descubierto y te dedicas a ello y te dará mucha satisfacción. El no tener ese propósito claro le aboca a uno a una vida a lo mejor menos plena, o por ejemplo, vamos a formular la pregunta de forma positiva. ¿Tener ese propósito claro te ayuda a ser feliz? Bueno, aquí podríamos hablar mucho de lo que es el propósito, porque con el propósito yo tengo mis máses y mis menos, ¿no? Se ha convertido inevitablemente prácticamente en un cliché el tema del propósito, y parece como que si tú no tienes algo grandilocuente que decir sobre tu papel en este mundo, pues mi propósito es movilizar a la gente para que haga lo que sea, o ayudar a las organizaciones, a no sé qué, tal. Parece que si tú no tienes esto, pues parece como que no lo tienes claro y entonces tal. Bueno, yo no creo tanto en el propósito, a ver si lo sé explicar. Yo no creo tanto en el propósito como una formulación, como una frase que tú dices. Mi propósito es ayudar a la gente. No creo tanto en eso, pero sí creo en el propósito como un impulso. Es decir, contradiciendo a quien es probablemente una de las mentes más preclaras en este ámbito de los últimos años, yo no creo que sea necesario encontrar un porqué, ni siquiera un para qué. Yo siento mucho diferir en ese asunto, pero no lo encuentro en mi vida. Yo no sabía por qué o para qué yo hacía las cosas a los 20, a los 30, a los 40, sigo sin saberlo, pero sí que yo sé que yo tengo un impulso. Y sí sé que mi vida es el resultado de un impulso, de algo que se mueve, se desajusta o lo que sea, y entonces tú tienes como que reaccionar. Y digo tienes que porque no te queda otra oportunidad. Porque si rechazas a la primera va a volver, si rechazas a la segunda va a volver, y si va a volver siempre. Y yo creo que esa llamada que no puedes dejar de contestar, esa llamada que en el fondo es configuradora, eso es lo que está detrás de toda, o debajo, o encima, o cada uno lo pone donde quiera, de eso que llamamos propósito. Es un impulso hacia algo, que puede ser muy difuso, muy sofisticado, muy claro o muy simple. O sea, a mí no me gusta establecer esta diferencia, esta brecha entre la gente que quiere mejorar, evolucionar, buscar la realización y la plenitud, y la gente que simplemente quiere estar a gusto en su familia, ir a trabajar, regresar a casa y tener pues sus aficiones más o menos pagadas y ya está. Y eso está bien. Y esto yo creo que tenemos que decírselo a la gente. Eso está bien. No todos tenemos que andar subiendo escaleras y colgándonos de lianas, ¿no? ¿A quién te refieres cuando hablas de que te disculpas de quizá ir en contra, contradecir a alguna persona Bueno, que no es una autoridad? bueno, a ver, yo creo que Simon Sinek nos ha hechizado Vale, a todos sí. con su porqué, con su propósito, con sus círculos dorados. Sí, sí. Vamos, a mí me parece un esquema maravilloso y si yo tuviera la capacidad de hacer eso, pues lo haría. Mi problema ha sido que yo no he logrado meterme en el cuerpo. O sea, ahí hay una propuesta, y voy a permitirme ser un poco juguetón con esto, es como que si tú quieres tener éxito en la vida, persona u organización, lo único que tienes que hacer, lo único, es definir tu por qué. Porque luego viene el cómo, luego viene, bueno, no recuerda muy bien cómo está hecho, ¿no? Hay por ahí una frase de no recuerdo a quién que dice que la gente que ha hecho cosas imborrables, cosas absolutamente galácticas en la historia, no tenía claro por qué las hizo, simplemente las hizo. Entonces habría que volver atrás, a ver si esos que llamamos los grandes genios de todo esto realmente habían formulado o tenían claro o simplemente seguían algo que no entendían de otra manera, ¿no? Bueno, lo digo esto con mucho respeto.
Hace poco hablaba con un amigo acerca de esto y yo le decía con mis palabras, un poco de forma pedestre, no todo el mundo tiene que esforzarse o sentirse mal porque no tiene una vida grandilocuente o con aventuras. Tú decías lo de colgarse de las lianas. Y le recordaba yo una noción latina, digo, ¿tú te acuerdas del carpe diem? Pues hay otra mucho menos conocida que es el aurea mediocritas, la mediocridad de oro. Es decir, lo que te has explicado, se pagan mis facturas, me pago mis aficiones, no tengo laureles ni oropeles, pero vivo una vida feliz, satisfecha, ¿no? En inglés existe esta palabra, el contentment, del contento, el que tiene bastante con lo que tiene. Bien, pero defendiendo como yo creo que defiendo esto, ¿no? Y le citaba a mi amigo esa oda de Fray Luis de León, ¿no? De la retirada, de la dichosa vida del que se retira. Es un canto a esta aurea mediocritas. Pero te pregunto, ¿tú crees que todo el mundo tiene una vocación por descubrir? Quizá a lo largo de su vida no la va a descubrir nunca, pero actualmente se escucha el sigue tu sueño, follow your dream, ¿no? Follow your passion. Y dices, ya, pero es que si yo soy menos que el que la ha encontrado porque parezco no tenerla, nada me acaba de entusiasmar o ilusionar tanto que se convierta en el eje de toda mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos todos esa pasión o vocación? Si la tenemos, a lo mejor, si no la tenemos, podemos ser aún así felices refugiándonos en esta mediocridad áurea de la que hablaban los latinos. Tiene todo el sentido. Yo creo que todos tenemos impulsos. Yo eso sí lo creo, en el sentido que decía antes. Yo eso sí lo creo. Creo también que es más fácil encontrarlos si adoptamos una postura dinámica ante la vida. Una postura dinámica es pues estar abiertos más o menos a las cosas que nos pueden venir, ¿no? No refugiarnos en nuestros 4, 5, 6, 7 principios, estar un poco abiertos a la vida. Si estamos un poco abiertos a la vida, es fácil que en un momento dado choquemos con algo que nos despierta otro algo, ¿no? Claro, si practicamos un poco el inmovilismo, no esa vida de contento, de satisfacción, sino el inmovilismo, el yo no me muevo de aquí. Entonces es difícil que lo encontremos. Pero a nada que nos movamos, va a ser fácil que de repente, chin, toquemos con algo, ¿no? Y ahí aparecerá una inquietud, un impulso. Y ahí tenemos la decisión básica que es seguirlo o no seguirlo. De nuevo, si no lo seguimos, tenemos menos probabilidades de encontrar algo que nos guste. No me resisto a citar a Fray Luis de León, porque aquí reivindicamos a nuestros clásicos del siglo de oro. El poema se llama Vida retirada y dice así, su primera estrofa dice: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es decir, que los sabios se retiran y viven esa vida descansada. Especialmente para los jóvenes, ¿crees tú que el consejo sigue tu pasión es un consejo productivo y correcto? Porque Scott Galloway es una persona que lo ha criticado mucho. Dice, no, eso puede ser una fuente de frustración porque tu pasión puede no ser donde el mercado a lo mejor te recompense de mejor manera, ¿no? Él le aconseja seguir tu talento, aquello que se te da bien, que puede que te gusten más otras cosas, pero dedícate a tu talento y luego si quieres a tu pasión, porque quizá te interese más ser bien retribuido para entonces dedicarte mucho más plenamente a aquello que te gusta más. Fíjate, el otro día, al final de una conferencia, un chaval bastante joven me hizo esta pregunta que me hizo reflexionar. Me dice, hombre, claro, yo es que tengo mucha suerte porque estoy viviendo mi sueño. Pero, ¿qué le dirías tú? Me preguntaba. Era una pregunta un poco. ¿Qué le dirías tú a la gente que no tiene la suerte que tengo yo? Bueno, quizá lo estoy resumiendo mucho, pero más o menos la pregunta era esa. Yo en ese momento quise decirle, y le dije, que hay que tener mucho cuidado con eso de estoy viviendo mi sueño, porque tu sueño lo puedes estar viviendo en un minuto y puede defenestrarse en el minuto siguiente. O sea, esto tenemos que saberlo, ¿no? Entonces, yo creo que la vida en realidad no va tanto de pasiones ni de talentos, bueno, no lo sé, pero yo creo que una buena vida es una vida en la que siempre cabe eso que tú sabes que eres tú, y me explico. No pasa nada
si tú en tu trabajo, voy a poner un ejemplo, tienes una temporada oscura, todo el mundo tiene temporadas oscuras en el trabajo, y tú conscientemente te retiras a tus cuarteles de invierno, pero en casa sigues regando esa plantita es una metáfora, de aquello que realmente, y no pasa nada si en tu vida, yo qué sé, con tus amigos te va mal, te has peleado con todos, pero en tu trabajo encuentras un hueco para esa plantita. O sea, siempre y cuando esa plantita esté, en mayor o menor medida, porque yo creo que una de las cosas que se ha explicado mal es esto de todos podemos hacer cualquier cosa y si quieres puedes. Y el ser humano no tiene límites. ¿No es verdad eso? Yo creo que no. O sea, yo desde luego tengo un montón de límites. Eso para empezar. Entonces, yo creo que esto se ha explicado mal. Es decir, yo creo que o sea, me cuesta imaginar una vida en la que no quepa esa plantita. De alguna manera. Me está gustando la metáfora de la plantita porque mira, si aquí no hay luz, te la puedes llevar a otro lado. Si aquí no cabe, pues a lo mejor la sacas fuera. Si aquí no sé qué, igual la puedes podar un poco. Pero que siempre esté. Esta plantita es una metáfora para eso que eres tú, eso que vibra contigo, eso que vibra cuando tú vibras, eso que te hace feliz, eso que te llena, eso a lo que siempre vuelves, es otra manera de verlo, esa llamada que no puedes dejar de contestar. O sea, hay miles de metáforas para explicar eso que está dentro de nosotros, que algunas personas de una manera y otras formas es otra, y otras personas es otra, pero yo creo que esa es la clave, porque creo que negar eso es negarnos a la vida. En el resto del tiempo, la vida es larguísima, te pueden pasar un montón de cosas, te puedes escacharrar con tu sueño y estar ahí en la cuneta y escupir el polvo de camino y preguntar qué ha pasado. Entonces, vigilar eso a mí me parece importante, ser vigilantes de esa planta, me parece importante. Tienes un ensayo titulado Conquista tu sueño. Y de nuevo, conectando con el sigue tu pasión y la búsqueda de esa felicidad. Un elemento importantísimo, me parece, que es el azar, la suerte. Porque tú puedes ponerlo todo de tu parte, pero las circunstancias son incontrolables. Jesús, yo creo que se está difundiendo de forma bastante engañosa esa idea del, voy a utilizar el verbo cliché del el empoderarse. Bueno, habrá cosas que están más allá de tu control. Aquí entra el estoicismo y esa aceptación de aquello que no puedes controlar. Haz todo lo que puedas en aquello que sí está de tu mano, pero entiende que los dioses deciden. Y a lo mejor, pues ahora tienes esa etapa oscura en tu desarrollo profesional. Y no es que tú seas un fracasado ni siquiera una víctima de nada. Es que las cosas son así. A mí me da un poco de miedo que esto pueda alimentar en muchas personas una especie de endiosamiento. Yo puedo conseguirlo todo y cuando no, la respuesta es quererlo más. Ya. Y ahí hay una receta para la infelicidad. Ya, desde luego. Y lo hemos visto, bueno, hemos pasado, espero que hayamos pasado ya la época de los grandes retos físicos, ¿no? Entonces aparece un señor que es capaz de hacerse un maratón todos los días y aparece otro señor que se va al desierto y está corriendo 160 kilómetros seguidos y tal. Entonces me parece bien, ¿eh? O sea, quiero decir que si eso es lo que tú buscas en la vida, si eso te da paz, si eso tal, es fantástico. Pero por cada uno o dos que ha hecho eso, tenemos 20 o 30, 100 o 200 llenando las consultas de los traumatólogos porque, bueno, pues lesiones, pues frustraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos pretender. Voy a explicarlo de otra manera. Hay un tema que a mí me preocupa en el buen sentido, ¿no? Porque creo que tampoco está bien explicado, que es esto que yo llamo la conciencia de provisionalidad. Es decir, la vida es suficientemente larga como para que podamos atravesar épocas a veces largas en las cuales parece que atravesamos un desierto con un candil, pero al otro lado ocurren otras cosas. Hay oasis y en el otro caso hay selvas y en otro caso hay rascacielos, yo qué sé. Entonces, tomarlo provisional como definitivo, para mí, en mi vida y en vidas de gente que conozco, siempre conduce al lamento, a la frustración, al sufrimiento. Es decir, tener conciencia de que esta realidad no tiene por qué ser la mejor de las realidades posibles, por un lado, y por otro lado, esto que tú has dicho, que a mí me gusta esa expresión de colaborar con lo imprevisible o colaborar con lo inevitable. O sea, eso que dicen a veces algunos pensadores, ¿no? O sea, cuando las cosas te van mal, juega
yo ya, en fin, conozco un poco lo que se puede opinar a partir de esto, ¿no? Pero cuando las cosas te van mal, juega a pensar que tú decidiste eso, que tú fuiste la persona que se metió ahí voluntariamente. A menudo descubrirás que es verdad, de alguna u otra manera, ¿vale? Pero entonces, efectivamente, el universo tiene sus propias reglas. El universo no está mirando por un agujerito a ver qué le pasa a este señor y a ver cómo no hay un plan, ¿eh? No hay un plan. Entonces, tú eres la persona que tiene que saber situarse, tener conciencia y profesionalidad, saber vivir cuando las cosas vienen de cara o de frente o te tumban. Esa es un poco la clave, ¿no? Y siempre con tu plantita. Te escuchaba y he apuntado dos ideas que me parece que se relacionan y creo que la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que vivir y entender tu vida como me sale la expresión en inglés, un work in progress? Es decir, es un trabajo inacabado y lo va a ser hasta el día que te mueras. Se va a acabar físicamente esa vida, pero no es una obra completa. Es completa biológica y temporalmente, pero podría haber sido más si hubiera seguido Siempre viviendo. Es decir, que esa idea del work in progress aplicada a la propia vida te hace quizá más generoso contigo mismo, con tus esfuerzos y con tu capacidad de lograr cosas. Y con esta idea creo que está muy conectada a aquella que encontraba yo leyendo libros de maestros zen, el beginner's mind, la mente de principiante. Cuando yo concibo mi vida como una continua obra en construcción, eso equivale a que yo me encuentre empezando muy frecuentemente un capítulo, una línea nueva. Y eso no está mal, todo lo contrario. A mí me parece un pensamiento bellísimo. Todo en todo momento puede empezar de nuevo, ¿no? El otro día escribía en mi newsletter una frase de mi admirado Alan Watts que decía esto tan bonito de no tienes ninguna obligación de ser la persona que eras hace 5 minutos. Es que eso es así. Entonces, todo puede empezar de nuevo. Me hace gracia este ultra cliché estadounidense del señor o señora que empaqueta todo en un camión de estos U-Haul que ves por las interestatales, ¿no? Y se va a otro estado, ¿no? Y pasa de estado y entonces empieza de nuevo. Si nosotros consideramos que nosotros también vivimos en un estado, en el sentido de que vivimos en un estado de la mente, vivimos en un estado de la mente, con nuestras condiciones, nuestros pensamientos, nuestro todo, ese estado se puede cambiar, se puede reinventar, se puede... Yo hubo una época que estuve bastante metido en el tema de la reinvención y soy un convencidísimo de esto. O sea, si no te gusta cómo eres, cámbialo. Si no te gusta lo que piensas, cámbialo. Si no te aguantas ni tú, prueba una manera de ser diferente. Entonces, yo soy muy convencido de esto, del beginner's mind, del work in progress. Nada está escrito, nada es definitivo. La vida es muy larga. Bueno, es que a esto has dedicado un libro entero, a.k.a., que yo no voy a explicar qué significa ese título tan sonoro y tan extraño quizás. Es un libro sobre la reinvención. Así es. Es un libro muy juguetón, porque todas las páginas del libro lo que te animan es a jugar. A calzarte, a vestirte con prendas, con cosas que descubran, bueno, esa múltiple, otros yoes encerrados, ¿no? ¿Crees, y esto lo decía mi profesor Jesús Huerta de Soto, el economista, él decía, hay que hacer como sí, porque a eso al cerebro le basta. Aunque no seas valiente, actúa como si lo fueras. Totalmente, y lo serás. ¿Eso es cierto? Total. Yo cuento en a.k.a. esta anécdota que me ocurrió en un taller de creatividad. Ahora que caigo en ello, es una cosa que hace tiempo que no hago, pero debería volver a hacer en los talleres de creatividad porque tiene un efecto impresionante. ¿Qué es esto de...? Claro, siempre hay que hacerlo en invierno, ahora te contaré. Es esto de, a la de 3 vamos a intercambiarnos una prenda de ropa. Yo te voy a dar mi americana, tú me das tu abrigo, el otro le da la bufanda al otro, el otro se pone el gorro. Entonces estaba yo en un taller de creatividad y entonces estaba explicando de qué iba este ejercicio, ¿no? En un taller de creatividad estas cosas son posibles, ¿eh? Lo digo por si hay alguien que nos esté explicando. Que no se lo crea, ¿no? Y diga, ¿cómo haces eso? No, esto es perfecto. Entonces yo lo quería ejemplificar. Y aquel día me acuerdo que yo llevaba una americana y entonces digo, necesito una persona voluntaria y tal, y entonces sale una chica, una participante en el taller. Y entonces yo me quité mi americana y se la di. Digo, ¿te importa ponerte esta americana? Y el efecto fue inmediato. Ella se pone la americana, se remanga, yo no le dije que hiciera nada,
y le dije, ¿cómo te sientes? Y dice, importante. Ese efecto de la ropa que llevas, meramente, la tela que llevas sobre tu piel, te hace sentir de manera diferente. Yo no sé si fue que ella cuando salió un poco a, por así decirlo, a la zona del estrado, si hubiera habido uno, que no lo había, pero bueno, estaba a mi lado, ¿no? En ese sitio desde el cual tú, pues aparentemente dinamizas, ¿no? O si fue el hecho de que la americana es algo, es una prenda formal, o si fue este gesto de remangarse y decir, aquí estoy yo, pero fue instantáneo. Y yo lo percibí y dije, dime cómo te sientes. Me dice, me siento importante. Pequeños cambios producen cambios de mentalidad. Y esa es toda la filosofía de IKEA. Es jugar a ser. Si te gusta esa persona, intenta ser como ella. Todos tenemos una idea dentro de nosotros, ¿no? De cómo nos gustamos en nuestra mejor versión. Pues si tú tienes esa idea, y todos la tenemos, levántate por la mañana, escribe en un papel, esta es la persona que quiero ser, y dedícate a serlo. No es tan difícil. O sea, yo creo que no es tan difícil. Sobre todo si conectas con lo que comentabas hace 10 minutos, que estamos en permanente cambio. O sea, no en ningún lado está escrito que debas seguir siendo quien eras hace 5 minutos. Es decir, que te dirán, no, es que eso sería una impostura por mi parte. Yo no soy así. Bueno, pues es que acabamos de explicar que quien tú eres es un permanente cambio. Es un permanente cambio. Y de hecho, ¿por qué nuestra tradición, antes que hablábamos de las filosofías antiguas, ¿por qué nuestra tradición está disfrazarnos? O sea, cuando llegan las Navidades, cuando llegan los carnavales, cuando llegan... ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos divierte? ¿Por qué disfrutamos? ¿Por qué hay a veces disfraces locos o disfraces oscuros o disfraces impecables? Porque en el fondo estamos buscando vernos de otra manera. En general, de una manera que nos gusta. Porque es una exploración. O sea, yo no me creo que el disfraz popular, no el disfraz de un actor que se sube en el escenario, el disfraz popular esté ahí de manera poco relevante. O sea, yo creo que es que desde tiempos ancestrales buscamos este juego de soy, no soy, quién soy, juego a ser. Eso debe decir algo. Una idea que recuerdo de AKA es, yo lo llamo los objetos mágicos, el poder de los objetos mágicos, estos amuletos. En el libro, bueno, es que tú tendrás amigas como yo que te reconocen que sin sus tacones no se sienten igual. Una chica que quiere hacerlo muy bien en una entrevista de trabajo se lleva sus tacones en el bolso y se los pone porque ahí ya es otra mujer, se transforma, es un objeto con un poder mágico, es como el amuleto del superhéroe que lo abraza y le convierte en quien es realmente. Totalmente. Y no somos tan, no sé cómo decir, ni tan digitales ni tan espirituales como parece. O sea, quiero decir que los objetos cotidianos, un objeto físico cotidiano, te puede transmitir una energía. Hay un libro maravilloso sobre esto que se llama El significado de los objetos. Y habla de muchas cosas, pero una que me llama mucho la atención es cómo nuestros hogares a veces están organizados según objetos significativos. El sillón del abuelo, el cucharón de la abuela, la mesa, antes no, ahora ya no tanto, ¿no? El mueble del televisor, o sea, en torno al cual, ¿no? Las tazas del aniversario, la jarra de cuando me casé. Todo eso mueve nuestras vidas de una manera de la cual a veces no somos conscientes. Lo que yo hago en AKA es explicar eso de manera que nosotros nos podamos servirnos de ello para conseguir nuestros objetivos. El caso de los tacones es uno. Un psicólogo italiano demostró un experimento que hizo con estudiantes, con chicas de psicología, aquellas que se maquillaban antes de los exámenes sacaban mejores resultados que las que no. ¿Qué vamos a decir de las corbatas? ¿Qué vamos a decir de los tatuajes? ¿Qué vamos a decir de las pulseras? O sea, hay todo un mundo ahí que está a nuestra disposición para ayudarnos a perseguir nuestros fines. Pero hay que darse cuenta, claro. Es que te estoy escuchando y pienso, una idea, vamos a explorar este poder de los objetos mágicos. Los objetos, según tú lo estás explicando, es como somos capaces de revestirlos de un significado que eleva el poder, o sea, es que los convierten en otra cosa. Por ejemplo, que nos induzcan estados de ánimo, descubran una personalidad que yo llevo dentro, pero hasta que no ese objeto no
surte su efecto, pues no aparece, no aflora. Y conecto esta idea con vamos a decir, la sacralización o santificación, y perdona el verbo religioso. Las cosas pueden dejar de ser mundanas si las revestimos de un significado que las eleve. De una forma tal que, por ejemplo, hacerse un té puede ser una ceremonia. De una forma tal que quizá un rincón en tu casa sea el lugar de la lectura y te pone en otro estado de ánimo. Es tu butaca, es tu lámpara, es la iluminación y tienes una mesa al lado donde está tu taza de té y de repente eso es un momento, una sacralidad cotidiana. Es un momento de lo divino y lo sagrado en el terreno de lo común y prosaico, que porque no le damos nunca importancia, parece que no tiene nada que ofrecernos. Y es todo lo contrario. Y sí lo tiene. Y esto la ciencia lo ha demostrado. Se hizo un estudio maravilloso con aficionados al golf. Se dividen en 2 grupos. Le dan a los 2 un palo de golf. La diferencia es que a un grupo le dan un palo de golf que ha pertenecido a un golfista profesional. Nivel mundial. Y entonces luego les ponen a hacer hoyos. Y descubren que el grupo que tiene el palo de golf que ha pertenecido a un golfista profesional hace más hoyos que el otro grupo. Todo el mundo sabemos que los 2 palos de golf eran exactamente el mismo. Entonces, cada uno que se lo busque en su propio terreno. Es decir, si tú eres aficionado al tenis y te dan una muñequera y te dicen, y es verdad o no, da igual, que ha pertenecido a Rafa Nadal, tú vas a jugar mejor. Si tú eres una persona creativa y te dan un fragmento pequeño de un pergamino, de una hoja que te dicen que estaba en un cuaderno de Leonardo da Vinci, tú eso lo vas a defender con uñas y dientes, te vas a hacer un colgante con ello y cada vez que tengas un día importante vas a vestir tu colgante con el papiro o con la hoja de Leonardo da Vinci. O sea, somos muy sensibles a esto. Se ha demostrado en espacios también. O sea, si tú entras en un espacio y te dicen que haya habido una fiesta, tienes un estado de ánimo. Si te dicen que acaba de ocurrir un funeral, tienes otro estado de ánimo. O sea, somos animales que pertenecemos a lugares y que nos afectan los objetos. Y hay toda una teoría acerca de cómo los objetos influyen en nuestra psicología, pero no solo los objetos, la postura que adoptamos. Bueno, estaríamos todo el día hablando de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que hace la gente que cuando tú le preguntas acerca del futuro, sin quererlo, se inclina hacia adelante. Y si habla sobre el pasado, se inclina hacia atrás. ¿Por qué? Porque el futuro para nosotros está delante, el pasado está detrás. Nadie sabe, el futuro y el pasado no están en ninguna parte. O esto que hacemos a veces los seres humanos de decir que nos sacamos las cosas de dentro, ¿no? Es que tienes que contarlo, tienes que sacártelo de dentro. Dentro no hay nada. Dentro está el páncreas, el estómago y tal. Esta geografía psicológica que nos afecta y que nos influye muchísimo y lo más importante, que podemos utilizar para bien. Para nuestros propios objetivos. Qué bueno que lo digas. Hace un par de semanas estaba yo viendo una entrevista, una conversación larga entre Richard Dawkins, el científico británico, líder de los ateos más racionales de las últimas décadas, y Jordan Peterson, psicólogo clínico también, que parece estar haciendo una especie de viraje hacia un trascendentalismo terrenal. No se sabe si es religioso o no, pero creo que poco importa para lo que te voy a plantear. Richard Dawkins hablaba como científico ultrarracional. Esto que tú acabas de decir de que te sale algo de dentro y dirán, no, dentro no hay más que un páncreas, un hígado, una vesícula biliar, a usted no le sale nada más que lo que usted escupa o vomite si le sienta mal el alimento. Y en el otro lado tenemos a una persona como Jordan Peterson, y aquí viene la idea que te planteo, que a mi juicio estaba destacando la dimensión metafórica del ser humano. Al ser humano, que no son ultrarracionales como Dawkins o no lo son siempre, la vida se puede vivir de una forma mucho más rica si la haces metafórica, si las cosas las revistes de significado. Y de ahí que el ritual, el ceremonial, la atribución de poderes mágicos a unos tacones eleven tu experiencia de vida a un plano que la enriquece. Dawkins negaba que eso, o creo que descartaba eso como paparruchas, como autoengaños más o menos, y Peterson lo reclamaba como una parte troncal de la experiencia del ser humano que explica pues, la ceremonia, la liturgia y desde luego evidentemente el camino que te lleva hacia la divinidad o el pensar que las cosas son mucho más de lo que aparentemente son. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la metáfora es constitutiva del ser humano. Es decir, nosotros organizamos nuestra mente en metáforas
no sé quién dijo, somos las metáforas que nos contamos. Las metáforas están en la base de nuestras concepciones del mundo, dijo Dietrich Schwanitz. Es decir, nosotros no actuamos sobre la realidad, actuamos sobre un modelo de la realidad, y en nuestro caso ese modelo está hecho de metáforas. O sea, eso es inevitable. Que no tenemos nada dentro más que vísceras, eso es cierto. Ahora, que nuestra forma de actuar sobre el mundo es a través de metáforas y significados, eso es, no sé si más cierto, o por lo menos igual de cierto. Y en esto le di yo una vuelta al último de los libros que he escrito hasta el momento, que es esta gran palabra, ¿no? El significado atribuido a aquello que nosotros vivimos. Cómo nosotros investimos de sentido, de significado a aquello que nos ocurre, ¿no? Y cómo encima de todo lo físico y del mundo de los objetos hay una especie como de sentido, significado que lo agrupa y nos permite manejarlo en nuestro interior mental, ¿no? Esto podemos hacer dos cosas, vivir de espaldas a ello o aprovecharlo en nuestro beneficio. Yo soy de los que piensa que es mejor aprovecharlo en nuestro beneficio. Tienes un libro que se titula Inspiración. Sí. Es que ahí tenemos otra metáfora, es decir, esa voz con la que te inspira, esas experiencias, sensaciones, ese verse invadido por a lo mejor una vista, una emoción que te cambia por dentro. No ha pasado nada, nadie ha medido ningún sonido extraño, pero aquí dentro ha ocurrido algo que da sentido, es que trastoca toda tu vida. Eso, tú le has dedicado un libro entero, eso ocurre, es un fenómeno, o por lo menos tú has intentado estudiar en qué consiste, cómo se da, y también, volviendo a una pregunta que te hice al principio, cómo buscarla, cómo hacer que ocurra. Eso es una experiencia que han descrito seres humanos, iba a decir artistas, pero seres humanos de todos los tiempos y de todas las locaciones geográficas. La inspiración es un fenómeno que ocurre, eso es evidente. Escuchamos historias, ¿no? Cuentan que Paul McCartney se levantó con la melodía de Yesterday en la cabeza. Un día se despertó y tenía la melodía ahí, ¿no? Y ¿qué hacía esa melodía ahí, ¿no? ¿Quién la había puesto, ¿no? Cuando yo escribí Inspiración, que es un monográfico sobre el fenómeno de la inspiración, pues yo venía de haber escrito Ultraconciencia, que fue mi viaje al interior de la conciencia, y yo venía muy persuadido de la idea del mundo no consciente, que todo el mundo sabe que existe, por supuesto, y de cómo las ideas operan por debajo de nuestra conciencia o fuera de nuestra conciencia, cada uno lo explica de una manera, pero cuando se produce una atribución de sentido, cuando realmente dos ideas conectas y producen un sentido de una carga superior, eso aparece en tu conciencia. Eso es la inspiración. Pero a mí me resultó muy interesante descubrir la inspiración como una emoción, porque en el fondo creo que es lo que es. Siempre estamos acostumbrados a verlo como algo mental o espiritual, pero yo creo que en el fondo es algo de origen emocional, porque si no, yo suelo decir que la cafeína más poderosa del mundo es una idea. O sea, como a ti se te ocurra una idea que realmente te parezca buena, por la noche no vas a dormir, porque te persigue. Entonces, por eso creo yo que es la emoción que produce el sentido que tú has descubierto en ese momento. Entonces, es una emoción, te hace dejar todo y de repente decir, ahí va, ¿no? Ese momento eureka que hay gente que lo llama así, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tus, vamos a decirlo así, conceptos, los voy a llamar así, pero no sería correcto, todos tus conceptos de nivel inferior realmente han producido un concepto de nivel superior. Y eso es lo que abre las puertas de la conciencia. De repente aparece, no lo has provocado. O sea, es imposible encontrar una idea buscándola. O sea, la idea aparece. Bueno, diríamos que es posible, pero no son las buenas ideas. Aparece. Entonces, eso habla del enorme potencial que tiene el ser humano. A mí me molesta mucho cuando la gente dice que está todo inventado. Yo creo que está todo por inventar. He apuntado, cuando has mencionado las ideas, digo, más que tener una idea, esas ideas que te mantienen despierto por la noche te tienen a ti. Total. Se apoderan de ti. Total. O sea, tú no la tienes, te atrapa, te tiene ella a ti. No quiero que nos desviemos por el camino que te voy a plantear ahora, sí, pero es que me veo en la obligación de decirte hasta qué punto crees que puede ayudar a esa inspiración
el uso de drogas, sustancias, porque precisamente, bueno, eso ha sido un compañero, un catalizador, un desencadenador de ese tipo de experiencias durante milenios. Pero en nuestra cultura eso está marginado absolutamente. Hace pocos años murió Antonio Escotado, que se pasó la vida entera pues, reclamando el papel de eso también hoy en el siglo XX o siglo XXI. Creo recordar, no seré yo quien recomiende usar drogas a nadie. Hay un libro sobre eso que me parece que se llama Robar el fuego. Y bueno, es un monográfico sobre estados alterados de conciencia. Yo hay una cosa que, bueno, dices tú marginado relativamente, ¿no? Porque hay tipos de drogas que están admitidas socialmente, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, etcétera. Vale. Pero ahí es importante encontrarse con este fenómeno, ¿no? Cuanto más presionamos a la mente para conducirse por un sendero cerrado, cuadriculado, previsible, lo que sea, más dificultades tiene la mente para expandirse y realmente conquistar significados nuevos. Es a menudo sorprendente cómo nos vamos al campo, nos ponemos en la cima de una montaña y de repente descubrimos el sentido de la vida. A mí me parece muy sorprendente cómo cuando quitamos los condicionamientos, y esto se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer evidentemente tomándose una copa de vino o utilizando sustancias o a través de prácticas de muchos tipos, pero lo que en realidad todo hace es esto. Es decir, es quitar condicionamientos, es quitar presión, es quitar juicios, es quitar a este gran manipulador, juez y tergiversador que tenemos todos por aquí, ¿no? Que es como en esa película que se llama Venom, que sale por aquí. El simbionte, ¿no? Sí, está todo el día. Tal, ¿no? Entonces, es quitar todo eso y dejar simplemente que florezca aquello que tú tienes en tu mente, ¿no? Entonces, es una gran verdad que vivir bajo presión no ayuda a la creatividad. O sea, que no va a venir porque insistas en llamarla. Aparece cuando es el momento. ¿Y en qué medida y por qué pueden ser productivas o conducentes a esta inspiración prácticas, por ejemplo, de naturaleza meditativa? Bueno, yo he llegado a esta conclusión, que no sé si es muy acertada, pero yo creo que la práctica de la meditación, sobre todo, es una práctica. Es como, me parece que fue Ursula K. Le Guin quien dijo que la práctica del arte es el arte. No practicamos arte para conseguir una meta, un resultado, un objetivo. Practicamos arte, porque no nos entendemos de otra manera. Eso es lo que yo digo siempre de que no me gusta escribir. Yo no escribo para algo, yo escribo porque escribo. Entonces, yo creo que con la meditación pasa algo parecido. La práctica de la meditación es sobre todo una práctica. Es un estar, es un momento, es una vivencia, es un estado, es un trance, cada uno tiene una palabra para eso. Creo que la práctica consiste en eso. Si eso conduce o no a otras vías, creo que depende grandemente del tipo de persona. Es decir, yo creo que la meditación a cada persona le da un regalo diferente, por así decirlo, ¿no? Hay gente que encontrará que si simplemente observas lo que te pasa por la mente, pues se deja llevar y encontrará, y otra gente encontrará simplemente que está en esa quietud. Y otra gente encontrará que puede recuperar esa quietud a lo largo del día, ¿no? Volver a ese sitio, ¿no? Yo creo que la meditación encierra algo diferente para cada persona. Fíjate, utilizas la palabra quietud y retomo esa imagen tan bonita de encontrar esa inspiración en la cima de la montaña. Yo creo que esas cosas ocurren porque el momento en la montaña o en silencio y inquietud en la meditación nos permite algo de lo que no disfrutamos todos los días, nos quita de en medio. De repente nos abre a un panorama mucho más claramente en la cima de la montaña, donde tú eres insignificante, no estás. Y de repente todo te inunda y te embarga y tienes esa experiencia dichosa de plenitud. Sí. Y la meditación quizá lo consiga de una forma más difícil, porque es a base de no cebar a ese venom, desaparece y ves esa vista panorámica que está en tu propio interior. Te vuelves a quitar de en medio. Y de repente eso acaba siendo llenado por otra cosa,
que no eres tú. Y creo que es así como, no sé, es una forma en que yo encuentro que me explica lo que puede ocurrir y por qué pasan cosas. Te quitas de en medio. Me gustaría recuperar este momento porque creo creo que es una pequeña gema, ¿no? Cómo a menudo, y voy a intentar recordar, y no lo voy a conseguir quién dijo esta frase, pero cómo a menudo la paz se consigue quitándose a uno de en medio, ¿no? No, no quiero creo que es imposible pensar cosas raras, ¿no? O sea, en el sentido que estamos Sí, diciendo. sí, sí, sí. O sea, quitarse toda esa maraña que a veces identificamos con nosotros mismos, aunque en realidad nosotros no somos eso, pero bueno, sin meterse en líos. Ujú. Alguien dijo una cosa que iba más o menos así, ¿no? Si usted se siente deprimido o se siente triste, y aquí podríamos poner enfadado, iracundo, dice, cruce las vías del tren y ayude a alguien que lo necesite. Verá que rápidamente mejora. Ujú. El mecanismo es exactamente el mismo que acabamos Sí. de describir. Es decir, quitémonos nosotros de en medio. Hay una cosa que yo adoro del mundo del teatro y es cómo ser otro puede llegar a ser sanador. El procedimiento es el mismo que acabamos de describir. Lo único que estoy haciendo es ilustrarlo, ¿no? Situaciones de la vida en las cuales, si tú, el teatro es la gran escuela de la escucha. Si tú, digo la práctica del teatro, no ir a ver teatro, la práctica del teatro es la gran escuela de la escucha. Si tú estás en el otro, si tú estás pendiente de lo que el otro te quiere decir, te va a decir, si estás en el otro no estás en ti. Entonces, de nuevo ocurre eso, ¿no? Te quitas de en medio por la vía de la meditación, por la vía de subirte a una montaña, por la vía de ayudar a otro, por la vía de estar en otro, por la vía que sea, y de repente llega esa quietud y llega esa paz. Eso nos da una idea de hasta qué punto nuestra mente, ese saboteador que está todo el día, ¿no? Nos complica la vida a veces, ¿no? Se lo decía a mi madre hace poco, ella está pasando por un momento en su vida donde, bueno, pues a veces, como yo le digo, no os lo digo con estas palabras, pero sus diálogos mentales no la ayudan Ya. para lo que le está ocurriendo. Y le decía el otro día, mamá, que tú no eres tu mente. O sea, vives en pensamiento continuo, a veces tus pensamientos no te ayudan a lo que no son conducentes a que tú estés mejor. Todo lo contrario. Aprende a relacionarte con tu cabeza, que tú piensas que eres tú, de una manera que diga, no, no, esta cosa, esta mona parlanchina no tiene mi mejor interés en mente. Tiene su propia agenda y a veces es oscura. Tiene su propia agenda. Pero es que eso es Y a difícil de veces es entender. oscura. Es difícil de entender. Y tú decías antes lo de las ideas, que no tienes una idea, sino que la idea te tiene, ¿no? Sí. Y está esta idea tan bonita de nosotros no pensamos, sino que somos pensados, ¿no? Es decir, las cosas aparecen y tenemos los seres humanos una cierta tendencia al drama, al oscuro y a tal. ¿Por qué? Pues porque es la manera en la que nuestro cerebro fabula sobre posibles problemas, ¿no? El cerebro está para garantizar una supervivencia. Entonces, si podemos predecir y podemos estar... Eso que hacemos, ¿no? De cuando yo voy a tener una conversación difícil con mi jefe, la voy ensayando. Entonces nuestro cerebro demasiadas veces cree que le van a pasar cosas tremendas. Y igual esto es liar mucho la metáfora, pero el cerebro en su buena intención de protegernos nos enfrenta a escenarios que en el 97% de las veces, y esto está comprobado, no van a ocurrir. 97% es un porcentaje muy alto. Claro. Insisto en su sana intención de protegernos. Entonces, claro, llega un momento en que uno dice, me paso la vida anticipando. El otro día leí una cosa preciosa, como el miedo, era una metáfora maravillosa, decía que el miedo no puede vivir en el presente, porque son muy raras las ocasiones en las cuales en el presente debamos tener miedo. Tú puedes tener miedo en el presente si estás en una mesa de operaciones y te van a abrir a corazón abierto, si vas por una calle y alguien te saca una navaja porque te quiere robar, si de repente pues tu coche pierdes el control y te estás saliendo de la carretera, en esos momentos, pero el resto de la vida. Entonces, era esta cosa tan bonita de el miedo no puede vivir en el presente. Entonces, lo que ha hecho es que se ha fabricado dos escenarios prácticamente idénticos. A uno lo llama futuro, a otro lo llama pasado, y entonces el miedo vive en el futuro como ansiedad y vive en el pasado como culpa. Me parece una manera tan maravillosa de explicar esto que estamos diciendo, de cómo a veces el cerebro, en su sana intención de protegernos, crea escenarios tenebrosos como para que estemos preparados, ¿no? Pero lo que está haciendo es crear futuros o incluso a veces crear pasados, distorsiones de la realidad. Qué mal quedé yo aquel día, ¿verdad? Qué mal quedé.
Y te dice la persona que estaba contigo, ¿por qué? Porque dije aquello y no estuve acertado. ¿El qué dijiste? Hombre, ¿no te acuerdas? Aquello que dije. No tengo ni idea. Que sí, hombre. Y aquel puso cara de... ¿Aquel quién? Pues Pablo. Dice, Pablo no estuvo allí. ¿Cómo que no estuvo? Claro que estuvo. Y me miró raro. Estas distorsiones que hacemos, ¿no? Entonces esto, miedo no puede vivir en el presente. Entonces vive en el futuro como ansiedad y vive en el pasado como culpa. Fíjate, vamos a estirar un poquito la metáfora porque te oigo y digo, es que ese futuro es... Esa mente engendra un presente que se vive como emoción y como sentimiento con material del pasado. Es una especie de engendra de forma incestuosa. Él con sí mismo acude al pasado, Total. recicla experiencias que yo llevo al futuro, pero es él consigo mismo. Es decir, es él consigo mismo a partir de algo que ya sucedió y que no va a volver a suceder jamás. Y que encima en ese 97% de los casos, ese futuro incestuoso que ha engendrado y que me está dando mi vivencia del presente, no se va a cumplir. No se va a cumplir. Pero yo estoy allí disfrutándolo. Negativamente. Sí, disfrutando el drama. Total. Completamente. Y claro, luego tiene que venir alguien a invitarme a la práctica del mindfulness, de la atención plena en este momento. Quítate de en medio. Volvemos. Sí. Lo que hay es esto. Me parece una descripción brillante de lo que nos pasa a menudo, ¿no? Esas reconstrucciones distorsionadas en las cuales disfrutamos y nos rebozamos en ese drama, cuando realmente... Y mira, el otro día leí una cosa que a mí como creativo me frustró mucho, porque no sé quién escribió esto. Yo más a menudo, ya me gustaría recordar a todos los autores, pero más a menudo recuerdo los conceptos, ¿no? El cerebro, en realidad, la mente, llamémoslo como sea, es terriblemente monótono en sus temas. O sea, desgraciadamente los temas de nuestros dramas tienden a ser siempre los mismos. Estamos fabricando una y otra vez los mismos dramas. Y ahí cada uno tenemos los nuestros. Pues el del ridículo, el de la vergüenza, el de fallar, el de ser un mal hijo, una mala madre, un mal no sé qué, o no sé qué. Cada uno tiene sus... Y debería llamarnos la atención esa monotonía. ¿Por qué en los últimos 10, 15, 20, 25, 30 años siempre se nos aparece el mismo fantasma, ¿no? Que es el que sea? El del ridículo, el de la vergüenza, el de fallar, el de no llegar, el de ser un mal padre, una mala hija, lo que sea, ¿no? Eso nos debería dar una pista. Y es que ese encasquillamiento realmente no conduce a nada. Es una fábula que se pliega sobre sí misma, una relación incestuosa que decías tú, ¿no? Es un bucle infinito del cual es imposible salir, que no sea quitándose de medio, como hemos dicho, ¿no? Claro. Me da la impresión, Jesús, para mí es una certeza, dime si no, que tú eres uno de esos autores que estás buscando con tus libros, que ya superan la docena, escribir un solo libro. Pero te aproximas a ese solo libro desde muchos ángulos. Es un libro prismático, tiene muchos prismas, muchas facetas, muchas caras, porque... querría preguntarte por Génesis. Génesis es un libro que tú dedicas a cómo se generan ideas, la creatividad. Pero fíjate que hemos hablado de la inspiración. Hemos hablado del AKA, de los objetos mágicos, de los entornos mágicos que conducen a que tú te quites de en medio y puedas... O sea, digo, es que Génesis es otra aproximación a ese libro y le dedicaste uno a la generación de ideas. Claro, la pregunta es, ¿somos todos creativos? ¿A qué tipo de creatividad te refieres? No a la artística, sino a vivir la vida como una creación, como un work in progress que nos haga que nos satisfaga encima. Yo ya me gustaría a mí leerme como me lees tú, porque tú encuentras sentidos en mis pequeñas obras que yo no encuentro. Creo que fue Elizabeth Gilbert la que escribió esto de qué es una vida creativa. Y volvemos o no al mismo tema, y ella dijo que una vida creativa es cuando vivimos guiados por la creatividad y no por el miedo, ¿no? Entonces, una vida creativa es una vida que te permite tener tus ideas y ponerlas en práctica de alguna manera. Yo, desde hace mucho tiempo, yo no estaba en mis planes ser escritor. Yo me convertí en escritor porque sí, porque escribía y por tanto si escribes, pues eres escritor. Lo que quiero decir es que
una de las cosas que más satisfacciones me ha dado en mi vida y satisfacciones más plenas son eso que yo podría llamar mis proyectos personales. Pues en su caso ha sido el más conocido, quizá sean los libros, pero también ha existido la música, han existido otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que una vida creativa es esto, ¿no? Es permitirte esas cosas que se te ocurren en la ducha. Está comprobadísimo que al 70% de la gente se le ocurren ideas en la ducha. 70% de la gente en general, no de los artistas, no, el 70% de la gente en general se le ocurren ideas en la ducha. Guiarte un poco por eso, ¿no? Y eso puede ser cómo hacerle una fiesta de cumpleaños a tu mejor amiga, o puede ser como montar una startup de estas que llaman exponenciales, o puede ser cómo vestirte ese día, o puede ser una idea para un relato, o puede ser que vas a hacer un corto con unos amigos, o puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, darte a ti rienda suelta a eso que tú produces, ¿no? Y hemos escrito, la gente que nos hemos dedicado a la creatividad, hemos escrito muchísimo sobre cómo, y lo dice Elizabeth Gilbert también, ¿no? Si tú no llevas a cabo tu idea, otro la llevará a cabo, porque las ideas en el fondo no son tuyas. O sea, quiero decir, las ideas están y pertenecen, ¿no? Y tiene esta metáfora tan bonita de los árboles que crecen, ¿no? Están las copas de los árboles, pero el sustrato es común. Entonces, las ideas van, vienen, nadie es propietario al 100% de una idea, hombros de gigantes, todo esto, ¿no? Y tiene esa idea tan maravillosa de la idea como un duende, ¿no? Que llega y si tú no le haces caso se va a ir a otra persona y luego te va a fastidiar, porque esa persona va a llevar a cabo la idea que tú considerabas que era tuya, ¿no? Entonces, esta sería un poco la teoría. Hace muchos años encontré en un libro la cita que voy a compartir contigo ahora. Básicamente la cita lo que intentaba era convencer al lector de la importancia de llevar un propio diario, un journal, que dicen en inglés. Y la cita decía que a life worth living is a life worth remembering. Es decir, una vida que merece la pena ser vivida es una vida memorable, que merece la pena recordar. Tienes un libro que se titula, es el último, Diseña experiencias que enamoran. Claro, lo leía y digo, Jesús, de nuevo, vuelve a intentar enseñarte que primero tu vida puede ser memorable, que hay ciertas pautas que tú si las sigues, si las entiendes y las sigues, puedes pasar de lo prosaico y mundano a lo memorable en lo cotidiano, y que por tanto además conectamos con todo desde el comienzo de la conversación, puede hacerte una vida más plena. Indudablemente. Y yo creo que en el mundo de lo prefabricado y de los ajustes preestablecidos y de los argumentos nítidos, hay muchas expresiones para esto que me encantan todas, creo que algo en lo que coincidimos todos los seres humanos es que aquello que es gratamente imprevisible nos arrebata. Lo que sea. O sea, puede ser una frase dicha por una persona, puede ser un momento compartido, puede ser una enseñanza encontrada en un libro, puede ser una idea que has tenido, puede ser una prenda de ropa que de repente te la pones y dices, este soy yo, aquello que aparecía en aquella película, ¿no? Que está probándose un traje, está en un matrimonio y le dice él a ella, te parecerá mentira, cariño, pero llevar este traje me hace que me sienta una persona mejor, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo imprevisible por grato nos arrebata. Entonces, ¿por qué no en este mundo de lo gris, de lo enlatado, de los días iguales a sí mismos, no decidimos hacernos esto entre todos, ¿no? Y ahí ya podríamos empezar a hablar de cosas que parece que están fuera, pero no lo están, como son la creación de valor en las empresas, que entregamos las empresas a nuestros clientes, o que entregamos los amigos entre amigos, o las familias, o lo que sea, ¿no? No se trata de matarse haciendo el cumpleaños perfecto, que también hay gente que sufre por esto, el cumpleaños perfecto, la boda perfecta, el aniversario perfecto. No se trata de esto, se trata de esos pequeños regalos de la vida cotidiana que encierran cosas chulas, de esto lo he pensado para ti, porque creo que esto te puede venir bien, te puede sentar bien, te puede gustar. Eso es memorable y es arrebatador, y es encantador, y es ilusionante, y es muchas cosas. Uno de los ingredientes que a mí que yo quiero resaltar de esa obra precisamente, uno de los ingredientes de estas experiencias memorables, creo que es la emoción.
lo emocionante. Es imbuir a nuestras experiencias, a lo más cotidiano, de ese toque de emoción, que puede ser eso. El cumpleaños perfecto puede ser, porque me lo has hecho a mí, se vuelve memorable. Y se Exactamente. vuelve emocionante. Efectivamente puede haber restaurantes más caros, más bonitos, pero es el que tú has elegido para mí con tu presupuesto y me emociona y te doy un abrazo y te doy un beso y no lo olvidaré jamás. Entonces, uno de los mensajes que yo saqué del libro es eso, intentar imbuir de emoción, por pequeña que sea, a cualquier cosa que hagamos, porque la va a hacer más memorable. Completamente. Yo soy un fanático de los regalos. Hmm. Me gusta muchísimo hacer regalos, mucho más de lo que me gusta recibirlos. Y cuando yo hablo de un regalo, es curioso. Un día leí la etimología de la palabra regalo. Entonces, un regalo, regalar, era sinónimo de cuidar, mimar. Entonces, es que cuando tú regalas, mimas. A lo largo de la historia, esto se tergiversó y pasamos de entender que regalar es mimar a que el regalo es el objeto con el cual tú mimas. O sea, pasamos de regalar igual mimar a mimar, cuidar a través de un objeto que llamamos regalo. Pero en origen, regalo no era el objeto, era el gesto. Entonces, yo soy un fanático de eso, del regalo concebido como algo positivo y cargado de energía y significado hacia la otra persona. Que puede ser algo nimio, algo mínimo, algo, pero que tiene una historia, que tiene un significado, que está tejido en las hebras de la biografía de esa persona o de aquello que te une a esa persona. Yo soy un fanático de eso. Me encanta hacerlo, me encanta pensarlo, me encanta darle forma, me encanta prepararlo, me encanta ensayar mentalmente lo que voy a decir. Y a veces me ha ocurrido que regalas algo sin todo ese trance y está este automatismo, ¿no? La persona te dice, pero cuéntamelo, pero esto explícamelo, porque está un poco esperando esto, ¿no? La matriz de significados que hay en torno a esto, ¿no? Y eso me encanta. Y me parece que todos, bueno, iba a decir deberíamos. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me gusta. Diseña experiencias que enamoran es el título del libro, o otra de las enseñanzas de las lecciones que me parecieron bonitas, y has aludido a ello cuando has dicho con un poco de tono crítico esto de los contenidos prefabricados, este mundo desprovisto de emoción. Creo que en el libro tú reivindicas la conexión auténtica, la conexión de persona a persona. Es decir, y te lo iba a decir, ¿tú crees que este mundo actual que nos está tocando vivir adolece? Es decir, carece. El otro día le decía yo a una amiga, adolescente es el que carece de la madurez o de la sensatez del adulto. Por eso decimos que algo carece de aquello que solo se va a poder transmitir de persona a persona, no por ejemplo, intermediado por un dispositivo. Nuestra vida está demasiado intermediada por dispositivos que desnaturalizan o deshumanizan gran parte de esas conexiones que nos dejan con hambre de más. Pero precisamente en el libro creo que indicas que merece la pena recuperar esas conexiones directas de persona a persona, de piel a piel. Incluso. Yo creo que no hay. Yo no creo que haya mucha gente que esté en contra de esta idea, ¿no? Yo una vez le escuché decir a Paul Maglio, que probablemente es una de las personas que más valor ha aportado en el concepto de creación de valor, que el valor solo se crea entre seres humanos. No se crea entre seres humanos y máquinas. Uh-huh. Y que todo ese tiempo que hemos estado intentando esto que se llama el Human-Computer Interaction, ¿no? La interacción hombre-máquina, que todo lo que hemos dedicado a eso deberíamos haberlo dedicado a cómo hacer que las personas conecten entre sí a través de las máquinas, que es una cosa diferente. Entonces, es muy curioso cómo cuando tú, bueno, vamos a poner el tema de las redes sociales porque es el que tenemos más a mano, ¿no? Tú entras en una interacción prefabricada. Tú tienes una herramienta que se llama like, o tienes una ventanita que mide tantos píxeles por tantos píxeles, o tienes un mensaje en tantos caracteres, o tienes un muro que tiene esta forma. Es decir, como que tú te empaquetas en algo que estandariza y que probablemente tenga sus muchas ventajas, y no las niego, pero realmente lo que estamos haciendo es intermediar tanto en la comunicación, que sí es cierto, lo del medio es el mensaje ya que no tiene dónde existir, porque solo existe en este grupo pequeño de interacciones. Puedes escribir lo que quieras, sí, en estos caracteres,
y con estos píxeles y con estos modos de interacción, ¿no? Esto que dicen guardado, no sé qué o tal, ¿no? Entonces, la experiencia, la interacción humana es excesivamente mediada o intermediada. Y creo que eso le resta autenticidad, sin ningún género de dudas, vamos, en mi opinión. Fíjate, en la misma silla en que estás tú, pues estuvo hace un año un amigo, no sé si lo conoces, ¿tú conoces al copywriter Isra Bravo? Sí. Es un tipo... ¿Quién no lo conoce? Muy conocido, bueno, Sí, sí. pues... Y con Isra hablaba de esto. De hecho, él dedicó una de sus cartas a su membresía a contar la experiencia de una empresa, de un tipo con el que él trabó relación, que le decía que estaba pensando en contratar el chatbot, ¿no? La inteligencia artificial, tal, y decía, ¿pero qué haces? O sea, si precisamente lo hace todo Dios, por muy sofisticado que sea, tener ahí un equipo de gente, de personas humanas, vamos a decirlo así, ¿no? Que den esa calidez, ese trato único, por muy avanzado que sea el chatbot que tú quieres contratar pagando precio, ¿no? Pero yo pago de su importe, haz lo contrario. Haz lo contrario, te distinguirás, descollarás y encima recuperarás eso que se está perdiendo, que es el sentir que no es una máquina quien te atiende, sino un ser humano. Y contaba un caso de una empresa que vendía ropa a mujeres y las mujeres es que no paraban de comprar ahí porque les atendían otras mujeres como ellas que les entendían perfectamente y tenían como instrucción, hablad con ellas todo lo que haga falta, porque estarán encantadas de comprarnos más. Qué curioso eso en el mundo del cierre de venta, de los minutos establecidos, y tienes que colgar la llamada en tanto. Es curioso, yo, claro, no creo que la conversación derive hacia el tema de la inteligencia artificial, pero es curioso cómo a mí el tema de las modas de gatillo rápido me preocupa mucho, porque ya nos ha pasado más veces, ¿no? Creo que fue Nicolás Negroponte, nada menos, que en el año, puedo fallar en las fechas, pero era algo así, creo que en el año 2010 dijo que en 5 años, o en el 2005 dijo que en 10 años, como sea, el libro de papel habría muerto. Bueno, fíjate. Vaya patinazo. Nicolás Negroponte. Pues dices que lo digo yo, pues evidentemente me puedo equivocar muchísimo, lo hago a menudo, pero se supone, pues el director del Media Lab, del MIT, todo esto, ¿no? Entonces, estas modas de gatillo rápido a mí me preocupan porque ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera que nos han querido, y que me perdone quien me tenga que perdonar o no, colar el gol de todos al libro electrónico, todos al metaverso, todos a la inteligencia artificial y todos a no sé dónde. Y luego las cosas desaparecen, solo quedan plantas rodadoras de estas del desierto y la gente dice, pero, bueno, hay más ejemplos, las pizarras electrónicas, ligar por internet, o sea, miles de cosas a las cuales la gente se apunta masivamente, porque hay gente que le dice que se apunte masivamente y todos necesitamos una guía. Entonces me preocupa mucho. Entonces yo creo que es una clave insustituible. No hagas lo que hace todo el mundo. Creo que somos, o sea, no hay punto ni coma ni comillas que poner a esto, ¿no? Pero tengamos una cierta, no sé cómo decir, un cierto juicio crítico, ¿no? Para valorar. A mí, por ejemplo, cosas que he hecho con GPTs de estos, ¿no? Me parece que tienen una, y habrá quien me diga que esto es una barbaridad, una tremenda y recurrente falta de creatividad. Y aquí yo tengo una preocupación, que es la preocupación de la regresión al infinito, ¿no? O sea, voy a intentar explicarlo tal y como yo lo veo. Si esto es Internet y esto es la inteligencia artificial, y nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial lo que sea para ponerlo en Internet, ¿no? Esto de la publicación rápida, ¿no? Hazte un post en 30 segundos, ¿no? Entonces le decimos a la inteligencia artificial que nos dé un post en 30 segundos para publicarlo en Internet, pero luego resulta que la inteligencia artificial bebe de Internet. Entonces, aquí se genera un... Entonces yo me pregunto cuántas vueltas daremos hasta que seamos todos completamente estúpidos, ¿no? Porque es una regresión al infinito, es decir, el contenido cada vez regresa a lo medio y a lo mediocre, y entonces me preocupa mucho esto, ¿no? Como humanidad. Entonces yo creo que yo utilizo inteligencia artificial como todo el mundo, quiero decir que por supuesto, pero creo que debemos utilizarlo de una manera crítica, creo.
Fíjate qué interesante porque hemos comenzado la conversación hemos hablado de la ultraconciencia, de la inspiración, de esas metáforas que dan sentido a la vida, de objetos mágicos, pero al mismo tiempo el oyente que no te conozca y el espectador verá que Jesús Alcoba es un tipo que está muy arraigado en el mundo de la empresa y de la organización. Sí. Es decir, que a la vez que me hablas de lo divino, me hablas también de lo muy humano. ¿A qué se dedica Jesús Alcoba, aparte de escribir los ensayos de los que hemos hablado? Bueno, tengo la suerte de hacer algo que me gusta mucho, que es ser director creativo de un campus universitario. Mi opinión personal es que la universidad en general se está engriseciendo cada vez más, en el sentido de que cada vez está más lejos de aquellas personas a las cuales debería robar el corazón, que son pues, las generaciones más jóvenes, y yo por tanto me dedico a ir en contra, ¿no? Yo vivo persuadido de un concepto que no sé de dónde me vino, que es que la universidad tiene que ser un sitio donde los jóvenes quieran estar, no donde tengan que estar, que es una cosa muy diferente, ¿no? Creo que debemos crear entornos que generen pertenencia y entornos seguros donde la gente pueda estar tranquila y divinamente en paz, ¿no? Y luego, por supuesto, ser uno mismo, y luego, por supuesto, tener una profesión, y luego, por supuesto, ¿no? Entonces tengo la suerte de trabajar como director creativo en un campus universitario, intentando que la universidad no pierda el brillo que siempre tuvo y que debe tener si quiere conquistar a esas generaciones más jóvenes, y creo que debemos hacer mucho trabajo en ese sentido. Y me dedico a esto en cuerpo y alma, y aparte, pues a mis pequeños emprendimientos personales, a escribir, a leer siempre que puedo y a mantenerme en forma. Poner sobre la mesa de operaciones del quirófano a esa enferma, es mi opinión, que es la universidad, nos podría dar para otra conversación. Sí, pero no me resisto, ya que te tengo aquí, a preguntarte varias cosas. Has mencionado la palabra, el sintagma, entornos seguros. Hablando de una universidad. No estamos hablando de los safe spaces, estos que dicen... Es decir, porque te planteo, precisamente, yo creo que la universidad, si algo debe hacer, es formar el carácter. Es decir, no, aquí vienes a que te golpeen las ideas. Porque tú te vas a fortalecer el músculo, se crea rompiendo las fibras musculares. Esto es así. Y sin embargo, estamos en todo lo contrario. Hay que proteger al chaval, que no le contradiga a nadie su idea. Es más, que si viene un conferenciante cuyas ideas me parece que son violencia, en violencia son las ideas, es que se le cancela, se le saca del campus, se le boicotea. Eso, ¿dónde hemos perdido el norte? Me alegra que lo hayas sacado, porque así no tengo el riesgo de que alguien malinterprete lo que yo estaba diciendo, ¿no? Hay un libro cuya lectura recomiendo a todo el mundo, se llama La transformación de la mente moderna. Jonathan Haidt. Efectivamente. Y habla de cómo efectivamente, de una manera malintencionada o bien intencionada, no sé cómo, se han creado disparates que a mí me parecen aberrantes, ¿no? Yo cuando hablaba de entornos seguros no me refería a eso, me refería a entornos, a ver cómo lo explico, no interesados. Es decir, yo creo que los jóvenes de hoy viven en corrientes de influencia de gente que quiere su mente, quiere su dinero, quiere su consumo, quiere muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad tiene que ser lo contrario a eso. Yo creo que debe ser el sitio del contrario, justo. O sea, el entorno no interesado. Es decir, yo no estoy interesado en que tú pienses así. Y ahí es donde vamos. Yo no estoy interesado en que tú consumas esto. Yo no estoy interesado en que tú compres esto. Yo no estoy interesado en que tú vivas tu vida de esta manera que yo creo que es como se debe vivir. Uh-huh. Yo estoy interesado en darte las herramientas para que tú encuentres tu camino. Y por supuesto, aquí sobre todo intentamos ayudar a pensar. Hablaba en ese sentido, entornos seguros en este sentido, ¿no? Uh-huh. Yo no intento manipularte. O sea, intento darte apoyos para que tú... entonces, si tú te sientas en un banco y que nadie me malinterprete, por favor, no esté patrocinado por... y que si tú ves un luminoso no aparezca ahí, ¿no? Entonces, y por supuesto que si tú abres tu móvil no estén intentando... esto que Jonathan Haidt explica también, ¿no? De dar forma a tu mente, ¿no? Nada por el estilo. Hablaba de entornos seguros
en ese sentido, en entornos no interesados, ¿no? Ujú. Pero también entornos adaptados a la juventud, es decir, sitios donde puedan estar sentados como en casa, hablar como en casa, vestir como en Ujú. casa, todo, o sea, Ujú. no que todo sea un fingimiento, no que tú llegas aquí y tienes que comportarte de una determinada manera, hacer las cosas de una determinada, porque luego hay un premio más o menos remoto y cada vez más difuso, que es que tú vas a tener un trabajo, ¿no? Es que me acabas de leer el pensamiento porque precisamente la siguiente pregunta iba por ahí. Yo creo que las universidades han perdido el norte porque se han convertido en su gran mayoría en escuelas técnicas, que forman, en lugar de formar el carácter de la persona, Ya, forman, o sea, es una escuela profesional. ya. Y al final, esa persona sale con unas habilidades que el mercado va a recompensar con salarios, pero no está formada. Ya. Claro, la gran tarea y dificilísima es cómo formar a esa persona sin formarla tú, sin darle tú la Sin forma. darle tú la forma. Efectivamente, ¿no? Pero Sí. ponerle en un ambiente, en un entorno donde él adquiera una forma, la que es natural con su inclinación, esa forja del carácter. O sea, si tú me haces caso a mí porque yo soy el profesor, entonces tenemos un problema. Si tú sigues mi criterio porque yo soy el profesor, entonces tenemos un problema. Tú busca tu criterio, busca tu manera, y yo lo que voy a hacer va a ser intentar darte herramientas. Pero intentemos evitar lo de estas frases, ¿no? De esto lo vas a colgar, yo no cuelgo nunca nada. O sea, lo que hay es lo que tú te puedas llevar, los discernimientos o descubrimientos que tú puedas hacer y, por supuesto, seguir tu propio camino. Y es muy probable que en la vida nos encontremos de otra manera. O sea, hoy yo soy el profesor y tú eres el alumno, pero a lo mejor mañana yo quiero aprender yoga y tú eres un profesor de yoga y nos encontraremos de otra manera. Entonces, este tipo de, ese tipo de arquetipos que tenemos, yo el profesor, tú el alumno, jugamos a una cosa que se llama examen y todo esto, creo que hay que descontracturar y desestructurar un poco el ámbito universitario para que el chaval que nos llega, el estudiante universitario, encuentre más campo de acción para ser el mismo, ¿no? Y para encontrarse a sí mismo y para descubrir su propio camino, sea el que sea. Y yo esto lo he dicho alguna vez, hay estudiantes que, y esto lo digo muy en serio, y parece una barbaridad, hay estudiantes que si conseguimos no estorbar en su camino, será lo mejor que podamos hacer. O sea, hay veces que el estudiante ya de por sí trae un talento y un potencial que lo único que tienes que intentar es no estorbar y intentar de alguna manera que no se desvíe, ¿no? O sea, no todo está en eso que pretendemos saber, o no todo está en eso que pretendemos a veces incluso imponer, ¿no? Jesús, quien quiera conocer más sobre tu trabajo, aparte de tus libros, ¿dónde te puedes seguir? ¿Publicas quizá en alguna red social o en algún periódico regularmente? ¿O tienes quizá intervenciones en radio? Bueno, la manera más fácil es a través de mi newsletter, que está en hola.jesusalcoba.com. Tengo una sección en radio, en Es Radio, todos los sábados, en Es la Mañana, el fin de semana. Publico en el periódico Dirigentes también. En Google, si pones Jesús Alcoba, aparezco, soy una especie como de virus, estoy por todas partes. O sea, tengo redes sociales, @Jesús Alcoba es Instagram, estoy en LinkedIn, yo creo que estoy accesible. Y que te podemos encontrar fácilmente. Sí. Pues ha sido un placer charlar contigo, casi una hora y media que se me ha pasado volando. A mí también. Yo sabía que iba a El placer ha ser sido mío. muy, muy, muy gratificante y nada, aquí tienes tu casa y hasta la próxima. Gracias, hasta siempre.